Nuestro contacto con CIPER de los días viernes nos ha permitido ir adentrándonos desde hace ya bastante rato en las aristas de un caso que ha tenido muchísimas hebras, muchísimas ramificaciones, como es el caso Hermosilla, el caso Audios, y que finalmente llega a su arista política. La investigación se centra ahora en la participación de políticos, en este caso que conlleva corrupción, cohecho y varias cosas más. Para contarnos de aquello y de las nuevas indagaciones que ha hecho el periodismo independiente de CIPER, estamos con Macarena Segovia. ¿Cómo estás, Macarena? Bienvenida. Muy contenta de estar aquí en este verano tan caluroso. Macarena, cuéntanos, hay novedades importantes con respecto a lo que se ha denominado la lista política del caso Hermosilla, ¿no? Sí, es muy relevante en el contexto en el cual se está dando, que por un lado estamos viendo que están formalizando a una ex ministra de la Corte Suprema. Hoy día, a mediodía, vamos a ver si es que le dan prisión preventiva a Vivanco o no. Al mismo tiempo se va despejando en esta trama bielorrusa, como le han dicho, el tema político, y en ese caso es muy importante ver qué está haciendo el Ministerio Público a la hora de determinar cómo se va a investigar esto. Y Fiscalía Nacional ya tomó una decisión, separó la arista política y de una u otra forma mandó a que esto se investigara con sede en el sur de Chile. Entonces, lo importante que hay que tener en cuenta con respecto a la decisión que toma el fiscal Valencia es que separa aguas de una u otra forma entre esta arista que es la judicial, la que tiene que ver con el caso CVM, la que tiene que ver con Fundamenta, y toma la arista política en donde tenemos a políticos de alto peso ya involucrados y la separa. La causa, ¿tienes el ministro al Sí. fiscal regional a quien se le asignó? Ali Bendiski. Hernán Libendinsky, ¿no? En ese caso, yo creo que igual es importante decir que es una fiscalía que trabaja. O sea, no es reconocida por darle, por ocultar o dejar que las causas mueran en ese sentido. Entonces, hay una señal también de decir esta arista se va a seguir investigando. O sea, no, porque la separe no significa que no se va a profundizar en ese sentido. Macarena, hay en la arista política de esta causa, que ha implicado de verdad muchísima investigación y muchísimo revuelo mediático, hay varios parlamentarios de manera transversal que han sido mencionados en la investigación, ¿no? Sí, bueno, hay que recordar que el primer político involucrado en esto es Eduardo Lagos. O sea, él tenía una carrera política pasada ligada al Partido por la Democracia, pero eso ya de eso muchos años. El primer nombre que sale es del diputado Araya, que lo publicamos en CIPER. Tienen ahí un mapa de al menos 10 o 11 artículos en donde se pueden hacer una idea de este caso. Y el diputado de Republicanos aparece recibiendo, o en verdad es la declaración de un tercero, en este caso un notario, quien dice que le habría entregado plata para su campaña. Después dice que en verdad esto no se consolidó, que no es real, etcétera, después de que ya habíamos publicado la información que estaba dentro de un informe del OS7 de Carabineros, que es el que lleva la investigación. Después tenemos también a Loreto Carvajal, quien es la pareja de uno de ya ex socios de Lagos, en este caso, y de que los abogados. Es senadora, ella es senadora de... Ella es senadora, PPD. Partido por la Democracia, y bueno, es la pareja de Silver, que también está involucrado en el caso, pero no está en prisión preventiva. De los 3 abogados del staff, es quien sigue en libertad. Gabriel Silver, que es exdiputado, y que, como en todo caso de investigación, se ha convertido en una pieza clave a partir de la delación. Es él quien ha entregado los detalles más sabrosos y más profundos de cómo operaba el sistema, ¿no? Bueno, en su declaración se ve abiertamente que hay una forma de trabajo de entregar la información a la Fiscalía, pero lo que es importante en el tema de Silver es también cómo se despega esta arista política a partir de él. O sea, él tenía una llegada directa con el Congreso. Entonces, en ese sentido, más allá de esta colaboración con el Ministerio Público en la arista de los casos de CVM en específico y Codelco,
de él sí viene una relación más cercana con el Congreso. Y esa es una de las aristas que tiene que también investigar el Ministerio Público. ¿Cuál habría sido el rol por el cual se está investigando a Carvajal también? Que no sale de la nada, sino que sale de la declaración que hace el abogado Eduardo Lagos ante el Ministerio Público el 6 y el 7 de enero. Entonces, ese dato es muy importante para la investigación, al igual que, por ejemplo, el nombre de Matías Walker. En este caso, en el contexto de las platas que recibía del juez. Recibía dinero que él en algún momento señaló que era para ayudar a pagar la educación de su hijo en el extranjero, ¿no? Claro, o sea, estamos hablando de alguien que al parecer le entregaba mucha plata a muchas personas distintas y que consideraba a sus amigos y ayudarlos de alguna forma. Ahora, uno se hace la pregunta, ¿necesitará en verdad plata para poder financiar a su familia? No lo sé, en este caso. Hay una duda latente en ese sentido y creo que también el tema de Walker hay que ver hasta dónde llega. También hay que tener en cuenta que hay un proceso de investigación administrativo en San Miguel, que también nos puede dar algunas luces de qué es lo que está pasando con Javier en ese sentido. Entonces, creo que hay que tener en cuenta que la lista política puede ser más contundente de lo que hemos visto hasta el momento, porque también está Gaona. En este sentido, el senador Gaona está conectado a través de su hija, que trabajaba para uno de estos notarios, para dos de estos notarios trabajaba. Sí. Entonces, en ese sentido, también ahí puede haber otro camino y otro hilo que tire la Fiscalía. Y por último también la presidenta del Partido Socialista, Bodanovich, que según sí, el canal 13 también estaría dentro de esta lista política investigada. Tampoco sabemos detalles de por qué, en qué forma y en qué contexto salió su nombre dentro de la causa. Pero sí son nombres de alto peso político. No estamos hablando de personas que tengan poca influencia, sino que estamos hablando de presidentes de partidos, gente que lleva mucho tiempo en el Congreso y que podrían haber intervenido en este lobby por nombrar gente dentro de tribunales, que además estamos hablando de poderes distintos del Estado. Estamos hablando con Macarena Segovia, que es periodista de CIPER, con respecto al caso que en estos momentos conmueve a la ciudadanía por la presencia de Ángela Vivanco, ex ministra de la Corte Suprema, en el proceso de fiscalización que se supone va a entregar un veredicto esta mañana. Se supone que a mediodía. Sí. Uh-huh. Oye, Macarena, la arista política ha estado presente desde el arranque de este caso, desde que la investigación de CIPER dio a conocer los audios que abren los fuegos en el caso FACTOP. Y esta arista política nos señala que en el momento de mayor operación de Hermosilla con respecto al Poder Judicial y con respecto a nombramientos y con respecto a acciones concretas que iban en beneficio de quienes estaban llevando casos a la justicia, se efectuaba mientras él era asesor de La Moneda, que trabajaba muy cercanamente a Andrés Chadwick, que era ministro del Interior. Se supone que al determinar la Fiscalía que el caso de separar la arista política y de alguna manera investigarla separadamente, nos puede llevar a tener mayores antecedentes del origen, de la génesis de este caso con el Palacio de la Moneda, ¿no? Creo que es difícil comprender cuál es el tamaño de influencia al cual llegaban, no solamente a través de Hermosilla, sino que nos hemos dado cuenta que de repente son los mismos notarios o son a través de la Corte Suprema o de las Cortes de Apelaciones, en donde se genera esta influencia. Y Chadwick salió esta semana a la palestra porque Fiscalía Oriente habló de que había una investigación en su contra en una causa que se encuentra reservada, de la cual no tenemos mayor información. Y que va a tener que testificar además. Sí, pero que no estaría relacionada con este caso. ¿Ya? Ahí ya no iríamos a especular a qué se refiere con que no está, si es que es un RUC distinto o si es que en verdad es una materia totalmente distinta.
Pero lo que sí es interesante es ver que la arista política se separó de la arista de nombramientos, porque la arista de nombramientos ahora está con sede en Valparaíso, con otra fiscal. Entonces, no sé cuánta colaboración va a haber entre estas tres fiscalías, Biobío, en Magallanes, Valparaíso, para trabajar en este caso que en verdad supera cualquier posibilidad de una sola fiscalía de hacerse caso, y eso estamos totalmente de acuerdo. Y cuánto también colabora la Fiscalía de Occidente con entregar información a las otras investigaciones, porque ellos tienen la sede de la investigación de Hermosilla. Entonces, aquí, para poder comprender cómo se va haciendo la investigación y los alcances que puede tener, hasta dónde van a llegar con el tema político, es estar atentos a que si Valparaíso no avanza en el tema de los nombramientos, la arista política en Magallanes no va a avanzar. Puede quedar estancada, es verdad. Exacto. Que fue el gran debate en términos de dónde radicar la investigación y la determinación de Valencia de separarlas y de mandarlas a estas distintas fiscalías. Respondía un poco a eso, a la autonomía, pero una autonomía relativa porque necesariamente tienen que estar conectadas todas las investigaciones, ¿no? No necesariamente. ¿Ya? La experiencia dice que de repente las fiscalías no colaboran mucho entre ellas. ¿Ya? Entonces, si hay una fiscalía, Perivancic, por ejemplo, en Valparaíso, que se demora en hacer su trabajo, en levantar la información con respecto a los nombramientos, que es donde estarían directamente conectados el mundo político, podría ser, de su influencia en los nombramientos directamente, Magallanes no va a poder avanzar. Entonces, es muy importante tener en vista cómo están trabajando los fiscales en esto. Y no necesariamente están obligados a colaborar entre sí. No hay una obligación de por sí. O sea, una fiscalía le solicita la información a la otra. No es que tengan un sistema unificado en donde todos puedan revisar la información. No hay una obligación en compartirla ni tampoco en respetar de plazos determinados, ¿no? Es que cada plazo depende de cada fiscalía también y de cada proceso judicial. O sea, por algo van en carriles distintos. Entonces, claro, que la arista política no esté en Valparaíso es importante. Oye, Macarena, que ya haya definido una arista política significa que vamos a tener casos también de muchísima connotación, pero significa que también vamos a tener mucha interpretación política de cada una de las diligencias que haga la Fiscalía. Hasta ahora, por ejemplo, cuando el tema está centrado en los ministros de la Corte Suprema y las defensas participan, hemos visto, por ejemplo, que la defensa de Ángela Vivanco dice, oye, hay 4 jueces más que están involucrados. Esta arista política va a tener mucha connotación porque seguramente los descargos en la participación de los distintos actores vamos a tener muchísimas interpretaciones de lo que ha pasado y lo que está pasando, ¿no? Sí, también puede darse esta lógica de si cae uno, caen todos, o si no cae ni uno, no caen no cae nadie. ¿Qué ha pasado en otras oportunidades, digamos? Exacto, que es lo que pasa un poco en las investigaciones a nivel político. Dependen bastante de que alguien hable en ese sentido. ¿Ya? O sea, depende mucho de que haya un registro, que haya un mensaje, que haya un traspaso de dinero, que haya... O sea, son hartos pasos antes de llegar a consolidar efectivamente, por ejemplo, una acción de cohecho o de haber pagado una coima. Es difícil, o sea, es un tema difícil. Lo vemos en el mismo caso de Vivanco. O sea, hasta el momento lo que dice la defensa es la Fiscalía no ha logrado mostrar una prueba exacta de que Vivanco está directamente relacionada con esta estructura y le dejan todo en manos de su pareja. En la arista política van a salir mucha información, se van a filtrar cosas, van a salir cosas segmentadas, pero ahí lo importante y lo que no hay que dejar de lado es ver si es que esta forma de operar, que se quedó develada en el mundo judicial, está tan arraigada en el sistema político también. O sea, si está en el Congreso, si está en el Ejecutivo, y cuánto de eso es el lobby tradicional que hay y la capacidad que tienen de influencia de los parlamentarios en su zona, etcétera, a diferencia de obtener un beneficio que puede ser electoral, que puede ser de otro tipo, a la hora de prestar esta ayuda. Y yo creo que es una discusión que se nos abre también como importante como país en hasta dónde también pueden influir o no pueden influir los parlamentarios en ese sentido.
Y es importante, porque a nivel territorial es muy importante este tipo de acciones. Sin duda, y sobre todo en saber distinguir lo que es el sistema, cómo opera el sistema con respecto a las responsabilidades individuales que hay detrás de cada político que haya participado en designaciones o en como ya está más o menos determinado, o en modificar la estructura de las salas de la Corte Suprema para obtener determinados fallos, ¿no? Por ejemplo, o sea, porque hasta ahora lo que hemos visto es la influencia de el mundo político en las Cortes. Del mundo político ha hablado ampliamente, o sea, estamos hablando de Hermosilla, etcétera, no solamente de una estructura política tradicional, sino que en su amplio espectro, asesores, etcétera. Pero si ahora, además vemos que se está armando una estructura a nivel territorial, que es donde se obtienen los votos y donde se elige la gente, o sea, básicamente donde se eligen los parlamentarios, a través de las notarías, de los conservadores, etcétera, ahí la gran pregunta es saber cómo se devuelve el favor. Claro. Y esa es la gran duda. Porque esto es solamente poder, es solo buena voluntad, es solo porque lo voy a recomendar porque creo que es bueno en su trabajo, o hay realmente un intercambio más tangible de eso. Sin duda. Macarena Segovia, te queremos agradecerte que hayas venido hoy día. Recordar que CIPER ha sido fundamental, clave en el seguimiento de este caso que ha generado tanta conmoción pública, y que la manera de apoyar el periodismo independiente es suscribiéndose a CIPER, ¿no? Sí, que se hagan socios de la comunidad más CIPER. Cualquier aporte nos ayuda a seguir investigando, pero lo más importante es que CIPER depende de sus socios y de sus socias para seguir haciendo el trabajo. O sea, nosotros nos debemos a quienes nos leen y a quienes también nos colaboran mes a mes. Así que vamos a seguir trabajando 100% y agradecemos siempre la ayuda. Muchas gracias, Macarena. Gracias, también.